Bendiciones. Hoy vamos a estudiar un tema realmente apasionante, un tema importante y sobre todo un tema bien complejo en la iglesia de Jesucristo, que ha venido sin lugar a dudas ocasionando el no hacer uso de las herramientas que el Señor nos ha entregado por medio de su palabra bajo un nuevo pacto donde hay mejores promesas. Vemos una iglesia tibia, una iglesia huérfana, una iglesia en realidad donde las personas estamos dependiendo de los pastores, de los apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, y no estamos realmente haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. El tema de hoy es engendrar a través de la paternidad espiritual. Uno de los problemas, o quizás el problema del cristiano tradicional, es que nunca ha podido madurar. Entonces vemos las famosas ovejas: dame, enséñame, solucióname, y no estamos realmente los ministros competentes de un nuevo pacto haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y esta persona que realmente se vuelve dependiente de un pastor jamás va a poder conocer el propósito por el cual Dios lo trajo a este planeta. Y es muy importante para todos nosotros comprender nuestra misión, el propósito por el cual Dios nos ha establecido en la tierra. Recordemos que palabras del mismo Jesús le dijo cuando al pueblo, y le dijo a Herodes y a toda esta gente cuando lo iban a crucificar: mi reino no es de este mundo. Esto es precioso. Acompáñenme a Romanos capítulo 8 versículo 29, donde vamos a poner un fundamento transversal del nuevo pacto, donde Pablo dice: a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a imagen y semejanza de Jesucristo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy interesante porque lo que el nuevo pacto nos está estableciendo es que a través de un proceso usted y yo seamos transformados de un estado, de una vieja criatura, al nuevo hombre. Esta vieja criatura que la Biblia habla como la carne, no quiere nada con el Señor, nada, la carne absolutamente se niega. Entonces estamos ministrando, a lo mejor pastores y pastoras, estamos ministrando sobre la carne, estamos quizás enseñándole a la gente a que nos sigan a nosotros y no al Cristo que está en ellos. El gran problema de la iglesia tibia en estos tiempos se debe a la inmadurez de las personas. Y esto tiene que ver tanto las personas, pero en una gran proporción nosotros, que hemos venido como pastores entreteniendo a la gente, o lo peor aún, volviéndonos nosotros la solución a sus problemas. Pero ¿cómo resolvemos esta ecuación? ¿Cómo realmente hacemos para romper esa hegemonía de dependencia de la gente hacia nosotros? Acompáñenme a Gálatas capítulo 4 versículo 1 al 2. Vamos a leer la palabra del Señor, que dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quiere decir este versículo? Mientras usted sea un niño, una niña espiritual, hay personas que llevan 40 años, 50 años en el Evangelio, domingueros como llamamos coloquialmente algunos. Mientras usted sea un niño espiritual, en nada difiere a un esclavo. Un esclavo es un tipo de mundano. Quiere decir que si usted no madura, que si usted sigue yendo los domingos a escuchar un sermón y usted no está sirviendo, el poder de Dios no está saliendo de usted, usted no se está invirtiendo en otros, no está haciendo la gran comisión, entonces es igual a un mundano.
diga ayayay, uyuyuy, esta es una tremenda y dolorosa verdad, pero es nuestra oración que usted hoy sean abiertos los ojos espirituales para que pueda entender cuál es su destino profético y qué es lo que realmente necesitamos hacer. Estamos en tiempos finales, están ocurriendo cosas en el mundo que demandan, requieren un SOS, que usted y yo hagamos la voluntad del Señor y que comprendamos como ministros que tenemos que llevar a la gente a Cristo y no a nosotros. Entonces, de nuevo contextualicemos. Si el heredero, que usted es heredero y yo, no maduramos, vamos a ser niños espirituales, en nada difiere un esclavo. Es decir, un niño espiritual es lo mismo que un mundano para el Señor. Pero aquí está la solución, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por un padre. Aquí dice padre en P minúscula. En el latín pater, con doble T, traduce padre espiritual. Es decir, es un tutor y un curador, un padre espiritual. ¿Pero qué es un tutor? Es un guía, es una persona que orienta, es una persona que lleva de la mano al discípulo de Cristo a Cristo. Y adicional, el curador es la persona que certifica, que avala tu grado de madurez. En esto quiero ser muy claro porque hemos encontrado en este caminar con el Señor bastantes casos de personas que han tenido experiencias incómodas con autoridades. El hecho de que usted haya tenido una situación, una experiencia que en realidad haya ocasionado un quiebre, un rompimiento, una fractura en su parte emocional, no anula el principio de autoridad espiritual. Y la Biblia dice que para los que amamos al Señor todas las cosas cooperan para bien. Es decir, a Dios no se le sale del control tu proceso. Voy a volverlo a decir, a Dios no se le sale de control tu proceso de formación. Si diste con una persona quizás estricta, fuerte, con mano dura, es porque tú necesitabas en su momento hacerlo. Si diste con una persona que nunca te puso atención, que te abandonó en el camino, también ahí algo está trabajando el Señor. Pero es importante, si no tienes una autoridad espiritual, un padre espiritual, una madre espiritual que te forme, que te guíen, que te orienten de nuevo a Cristo, no a nosotros, entonces podremos hablar de un grado de madurez importante que necesita la iglesia en este tiempo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo dice lo siguiente, imiten lo que yo imito. ¿Aló? Imiten lo que yo imito. Si yo estoy imitando a Cristo, ustedes también tienen que imitar. Ahora bien, hay una corriente que habla que nosotros no debemos imitar, que nosotros simplemente dejemos que Cristo, que está en nosotros, haga todo y nosotros no hacer nada. Yo veo que es una tesis muy complicada porque aquí hay un proceso de formación, aquí hay un proceso donde usted alma, define si se va con la carne o si se va con el nuevo hombre. ¿Aló? Porque si no, no habría voluntad dentro del alma. Pero eso es un tema que abordaremos más adelante. En Mateo capítulo 28, estamos haciendo un contexto para entrar a algo interesante, estamos hablando de engendrar. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, Jesús establece la gran comisión. Y lo leemos desde el 18 para que entendamos la importancia de la instrucción que el mismo Jesús dio. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde se ganó la potestad Jesús? En la cruz del Calvario. O sea, que la orden que usted está a punto de escuchar, porque no es una sugerencia, no es algo opcional, es una orden que dio Jesús, es una orden que le costó la cruz. ¿Aló? Que le costó la sangre al Hijo de Dios. Y dice así, por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced es formación, bautismo es otra orden, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado es otra orden. Son 3 órdenes. Yo quiero en este episodio, en este programa, poderles compartir la tercera orden, que es muy importante, sobre todo si queremos madurar en la fe. Dice en versión PDT, Pueblo de Dios para Todos, Mateo 28:20, y enséñenles a obedecer todo lo que os he mandado. Ojo a esto, enséñenles a obedecer. El problema de nosotros como pastores es que estamos entreteniendo a la gente para que no se nos vayan, los estamos entreteniendo y no les estamos enseñando a obedecer. Aló, yo sé que esto va a romper, pero es nuestra oración en el nombre de Jesús, que este día usted y yo seamos partidos, porque la espada, la palabra de Dios es una espada de doble filo, que parte allá y parte acá, nos está partiendo y tiene que partirnos para que realmente el Cristo que está en nosotros se desarrolle de tal manera que ahora sí gobierne todas las áreas de mi vida y yo deje de ser un niño espiritual que solo bebo leche espiritual y que no hago nada para el Señor. Aló, así tendremos una iglesia caliente, una iglesia poderosa. En Hechos 11:26 dice cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente en Antioquía. Por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos. Escuche bien, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque cuando los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, cristianos son pequeños cristos. Si yo no le enseño a obedecer a la gente jamás podrá expresar a Cristo y entonces no seremos representantes de Cristo de nada aquí en la tierra. ¿Cómo resolvemos la ecuación? ¿Cómo vamos a resolver la ecuación de una iglesia absolutamente tibia, de una iglesia huérfana, de una iglesia que no está afectando un municipio, un barrio, una región en el país que usted se encuentre? ¿Por qué no está haciendo? Bueno, la respuesta es porque no hay un diseño que estemos nosotros, o mejor aún, estamos presentando diseños que a lo mejor no son escriturales. El evangelio de la prosperidad nada más es complicado, son doctrinas. El coaching cristiano es una doctrina demoníaca. Perdónenme los señores que han estudiado coaching cristiano, pero no es bíblico. Usted no puede empoderar a la gente, porque si usted empodera a la persona en él, no vamos a dejar que Cristo crezca, no vamos a tener la unidad del cuerpo que ya vamos a leer, y al contrario, es uno de los elementos satánicos que utiliza el diablo. Usted sabía que Antoine Lavey hace muchos años escribió la Biblia satánica, y uno de los mandamientos, de los requisitos del satanismo es: usted no necesita a nadie, usted puede solo. Eso es absolutamente satánico. Hay que recordar que cuando el Señor creó al hombre, Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre. Toda la creación la hizo dando órdenes, pero cuando llegó al hombre dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen y semejanza. Hombre, ahí en Génesis 1:26 es Adán, con M, y Adán con M en el hebreo original traduce humanidad. Quiere decir que el Señor piensa en colectivo, en el hombre corporativo. Es peligrosísimo
hablar de empoderarte, mujeres empoderadas. Eso es terrible y tenemos que cambiar en el nombre de Jesús nuestra manera de predicar, tenemos que cambiar nuestra manera de hablar y volver a la senda antigua. ¿Cómo resolvemos el gran problema de la inmadurez de la iglesia? A través de la paternidad espiritual, pero de una iglesia cuerpo, que seguramente en otro momento vamos a hablar específicamente de la iglesia cuerpo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Simplemente voy a parafrasearlo para dejarlos finalmente con el versículo clave de este estudio de engendrar. La iglesia cuerpo, el mismo Jesús constituye a unos apóstoles, Efesios 4:11, constituye unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Nótese que aquí hay 5 oficios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, pero aparece un 6º oficio, que es los santos. Los santos se perfeccionan a través del cuerpo. Una iglesia que no reconoce el apostolado, que no reconoce los profetas, que no reconoce los evangelistas, por todas las corrientes desordenadas y sin fundamento que están dándose en las redes sociales, no permiten que haya un crecimiento. Y le voy a mostrar por qué. Porque dice que al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. No vamos a poder llegar a alcanzar la plenitud, la estatura de Cristo, parecernos a Cristo, a menos que reconozcamos, estos 5 ministerios que perfeccionan a los santos, a la 6ª persona o al 6º protagonista o personaje o miembro, que es la iglesia, los creyentes, que estamos todos edificando para llegar a esa plenitud de Cristo. Y finalmente, Pablo establece, estoy dando una generalidad, pero Pablo establece algo fundamental que tiene que ver con la paternidad espiritual. Gálatas capítulo 4 y versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesitamos que Cristo que está en nosotros sea formado, y lo tiene que hacer un padre, una madre espiritual que nos tiene que engendrar. Tiene que tomar nuestras vidas y, como una mamá, cuidar, proteger, alimentar y en algún momento parir y dar a luz. Este es el gran mensaje de hoy para ti y para mí, de parte del Señor. Necesitamos urgentemente tener padres y madres espirituales con un corazón dispuesto. No son perfectos ni somos perfectos los padres espirituales, pero sí con un corazón dispuesto a servir, a invertirse en otro, a darle tiempo al discípulo, a darle tiempo a esta persona, a circuncidarlo, a amarlo, a respetarlo, pero también a corregirlo y a disciplinarlo. Así que es nuestra oración que este material haya sido de enorme bendición para tu vida en el nombre de Jesús, y declaramos que si estás huérfano o huérfana, en la parte de abajo de este mensaje vas a encontrar nuestros contactos, nuestras redes sociales, para que te acerques y podamos compartirte más del tema y asignarte un padre, una madre espiritual que con seguridad va a tomar tu vida y va a llevarla a ese nuevo nivel, al nivel del propósito de Dios en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos este día para que seas tú fluyendo a través de cada una de estas personas. Core Masaya, Ita Raba Kenda La Masaye, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos tu presencia en cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Que esta palabra, Señor,
sea de enorme bendición para cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Que esa persona huérfana, ve una persona en el espíritu, ve una persona que está llorando, que está quebrantada en este momento porque tiene una herida, porque tuvo una mala experiencia, pero vengo a decirte el día de hoy, en el nombre de Jesús, no es casual que estés viendo este programa, es una señal del cielo para que vuelvas a conectarte, porque todavía, dice el Señor, todavía no ha acabado contigo. En el nombre de Jesús, el que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el tiempo de Cristo Jesús. Oh, Shakatalaba, Kitarabasai. Veo personas que están siendo tocadas este día por el Espíritu de Dios. Recibe tu sanidad ahora en el nombre poderoso de Jesús. Veo personas que han tenido afección pulmonar y el Señor una tremenda masa en los pulmones y el Señor te sana ahora en el nombre de Jesús. Cáncer, están siendo sanados este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús, como una señal profética que necesitas volver al camino. Te apartaste y llegó la enfermedad, pero el Señor te dice, te estoy llamando nuevamente al camino, porque voy a terminar lo que empecé contigo. Oh, sacata la bacaya, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás fluyendo con poder el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos que hecho está por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias a ti, oh Padre bello. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque llegó el tiempo que Cristo sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta otra oportunidad.